En la Costa da Morte, allí donde la tierra gallega se rinde al Atlántico en un abrazo de granito y espuma, cuenta la leyenda que el mar respira. Los ancianos lo llaman el sopro do Maruxo, el aliento de un ser ancestral que no es monstruo de carne, sino una conciencia oceánica que avisa de su furia a través de señales secretas. Un pacto no escrito, sellado con la sal y la sangre de generaciones. Pero para Xurxo, el joven y ambicioso patrón de la nueva cofradía de pescadores de Vila de Brétema, esas no eran más que historias de viejos, cuentos para justificar la escasez y el miedo. Eran el ancla que mantenía a su pueblo hundido en el pasado. Hasta que la desesperación económica y la promesa de una captura que podría salvarlos a todos le obligó a desafiar la única advertencia que importaba, la del último guardián de la profecía. ¿Sería posible que las advertencias susurradas durante siglos fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano, una ciencia olvidada, detrás de la leyenda del monstruo marino? Antes de revelaros lo que se escondía en las páginas de aquel antiguo cuaderno de mareas, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que cuenten los mayores, y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte historias que rescatan nuestras raíces. El choque era inevitable, un temporal gestándose no en el horizonte, sino en el corazón de la aldea. Por un lado, Antón, el viejo pescador, con sus manos como raíces de carballo y la mirada perdida en el vaivén de las olas, aferrado a su herencia. Por otro, Xurxo, con la luz fría de una pantalla de sonar reflejada en sus ojos, prometiendo una prosperidad que la tradición, según él, les negaba. El conflicto se dirimía cada tarde en la lonja, la sabiduría empírica contra los datos satelitales, el respeto temeroso al mar contra la arrogancia de quien cree poder someterlo con tecnología. Para Xurxo, Antón era un vestigio, un fantasma que susurraba supersticiones mientras las deudas ahogaban a las familias del pueblo. Vila de Brétema era un personaje más en este drama silencioso. Sus casas de piedra, con los tejados cubiertos de un musgo de verde intenso, parecían agarrarse a la ladera para no ser devoradas por un Atlántico que rugía incluso en los días de calma. Un perpetuo orvallo, esa lluvia fina y casi imperceptible, mantenía el aire cargado de un olor a salitre, a algas y a tierra mojada que se metía en los huesos y en el alma. La niebla, la brétema, que daba nombre al lugar, llegaba sin avisar desde el mar, borrando los contornos del muelle, los cruceiros de piedra y las caras de los hombres, convirtiendo el mundo en un lienzo de grises donde solo se escuchaba el lamento de las sirenas antiniebla y el graznido de los cormoranes. Era un lugar forjado por la paciencia y la pérdida, donde cada familia tenía un nombre grabado en la memoria del océano, un recordatorio constante de que el mar da, pero también reclama. En este escenario de belleza indómita vivía Antón, el último de los costabales, la estirpe a la que, según se contaba, el mar le había confiado sus secretos. A sus más de 70 años, su rostro era un mapa de arrugas dibujado por el sol y el viento, y sus ojos, de un azul desvaído, parecían contener la calma abisal que precede a las peores galernas. Rara vez hablaba en la taberna. Su conversación era con el cielo, con el vuelo de las gaviotas, con el color que tomaba el agua al atardecer. Su única posesión de valor y la fuente de todo el desprecio era un viejo caderno de mareas, con las tapas de cuero agrietadas, heredado de su tatarabuelo. No era un simple diario, sus páginas amarillentas contenían extraños dibujos de formaciones de nubes, símbolos astrales y versos en gallego antiguo que para todos eran delirios. Para Antón eran el lenguaje del mar, un manual de supervivencia. Frente a él se erguía Xurxo, la encarnación de una nueva Galicia que quería olvidar. Endeudado hasta el cuello por la compra de O Fillo do Trono, un arrastrero equipado con la más moderna tecnología japonesa, despreciaba todo lo que Antón representaba. Para él, el mar no era una entidad a la que respetar, sino un recurso a explotar de la manera más eficiente posible. Se reía abiertamente de las señales de Antón. Los cormoranes vuelan bajo, mi sonar me muestra un banco de merluza de 20 toneladas a 100 brazas de profundidad. Que el mar está demasiado quieto, perfecto, así quemamos menos combustible. Su discurso, lleno de términos como rendimiento, cuotas y optimización, calaba hondo en los pescadores más jóvenes, cansados de volver a puerto con las redes vacías por seguir los consejos de un anciano que a sus ojos le habla a las nubes. La ruptura definitiva llegó una tarde de octubre, en una tensa reunión de la cofradía. Las últimas semanas habían sido desastrosas. Siguiendo las advertencias de Antón, la flota había permanecido amarrada en días de aparente calma, mientras los barcos de puertos vecinos regresaban con las bodegas llenas.
La frustración era un animal enjaulado. Antón, con su cuaderno en la mano, señaló una página marcada con el dibujo de una calavera y advirtió de no salir en los próximos 3 días. Fue entonces cuando Xurxo estalló. Arrancó una copia facsímil de la página, la hizo un amajazo de papel y la arrojó al suelo. «¡Basta de cuentos de viejas! ¡Basta de miseria!», gritó, con el rostro encendido. Mi sonar muestra el banco de peces más grande que se ha visto en esta costa en décadas, y está ahí fuera, esperándonos. Mañana, al alba, salimos. Quien tenga miedo, que se quede en tierra con los fantasmas. Un silencio tenso se apoderó de la sala, roto solo por el murmullo de aprobación de los más jóvenes. La votación fue una mera formalidad. Antón fue expulsado de la cofradía, su voz silenciada, su sabiduría convertida en ceniza. La mañana siguiente a la expulsión de Antón amaneció con una calma antinatural. El cielo, de un gris perla sin una sola nube, se reflejaba sobre un mar tan liso que parecía una lámina de mercurio. En el muelle, el ambiente era una extraña mezcla de euforia contenida y culpa mal disimulada. Los pescadores más jóvenes, contagiados por el optimismo febril de Xurxo, preparaban los aparejos con una energía que no se recordaba en años, mientras sus padres y abuelos observaban desde los portales, con el ceño fruncido y un silencio que pesaba más que cualquier reprimenda. Xurxo paseaba por el espigón como un general antes de la batalla, supervisando cada detalle, su teléfono móvil pegado a la oreja, coordinando la logística. La ausencia de Antón, sentado como siempre en su banco de piedra, había dejado un vacío que el ruido de los motores y las risas nerviosas no lograba llenar. Era una paz tensa, frágil, el silencio que precede al estallido de un trueno. Pero a Xurxo no le bastaba con haber silenciado la voz del pasado, necesitaba borrar su presencia física. Su siguiente objetivo era el viejo cruceiro de granito que se alzaba al final del muelle, cubierto de líquenes y con la figura de un Cristo erosionado por siglos de salitre. Para los marineros de Bretema, aquella cruz no era solo un símbolo religioso, era un faro para las almas de los ahogados, el punto exacto donde las viudas venían a rezar y el ancla espiritual de la aldea. Para Xurxo, sin embargo, era un obstáculo, un estorbo de piedra que ocupaba el espacio perfecto para instalar el nuevo contenedor frigorífico que había comprado a crédito, una pieza clave en su plan para vender el pescado directamente a los mercados de Madrid sin intermediarios. El progreso no pide permiso, lo exige, le había dicho al alcalde, quien, presionado por las promesas de empleo, había firmado la orden de retirada sin hacer preguntas. El sacrilegio comenzó a media mañana. Una pequeña grúa, contratada en el pueblo vecino, llegó al muelle, su motor diésel rompiendo la quietud con un traqueteo profano. Los operarios, ajenos al drama que representaban, pasaron unas gruesas cinchas alrededor de la base del cruceiro. El sonido del metal arañando la piedra centenaria fue como un gemido que recorrió la espina dorsal de los más viejos. Cuando la grúa comenzó a tirar, la cruz se resistió, aferrada a la tierra que la había visto nacer. Pero la máquina era más fuerte. Con un crujido sordo, la base se fracturó y el monumento fue arrancado de su sitio, quedando suspendido en el aire, patético y vulnerable. Las ancianas que observaban desde sus ventanas se santificaron, susurrando oraciones rotas. Habían profanado un lugar sagrado y sentían en sus entrañas que el mar, que todo lo ve, no tardaría en reclamar su ofensa. Fue entonces cuando Antón apareció, caminando lentamente por el muelle. No gritó, no insultó. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una tristeza profunda, casi ancestral. En sus manos no llevaba redes, sino su inseparable cuaderno de mareas, sujeto contra el pecho como si fuera un escudo. Se detuvo a pocos metros de Xurxo, que dirigía la operación con un gesto de impaciencia. Los ojos azules del viejo pescador se clavaron en los del joven patrón, y su voz, aunque baja, resonó con la autoridad de generaciones. «Esa pedra no marca un lugar, Xurxo, marca una memoria», dijo en gallego, su acento más cerrado que nunca. «Y Omar, ten moita memoria. Hay pactos que no se deben romper con aceiro y ruido».
Churcho soltó una carcajada que sonó hueca y forzada en el aire inmóvil. Se giró hacia Antón con una mezcla de lástima y desprecio. «Memorias, con memorias no se pagan las facturas, Antón. Con memorias no se llena la nevera», espetó, señalando con la barbilla el cruceiro que se balanceaba en el aire. «Esa piedra es un símbolo de por qué este pueblo se muere, por vivir mirando hacia atrás. El futuro está en los datos, en las toneladas de pescado que vamos a traer esta noche, no en un montón de rocas cubiertas de musgo». Sin esperar respuesta, le dio la espalda, un gesto de desdén definitivo, y le gritó al openario de la grúa que depositara el monumento detrás de la lonja donde no estorbara. Para él, la conversación había terminado, el pasado, literalmente, había sido apartado del camino. En el preciso instante en que la base de la cruz golpeó el hormigón, un cambio sutil pero perceptible se apoderó del entorno. El leve murmullo del mar cesó por completo. El agua del puerto, antes apenas ondulada, se convirtió en un espejo negro y perfecto, sin una sola arruga. El viento, que siempre soplaba en la Costa da Morte, se detuvo en seco, creando una cúpula de silencio opresivo. Incluso las galletas, siempre chillonas y voraces, enmudecieron en los tejados, quietas como estatuas. Sobre las rocas de la ensenada, docenas de cormoranes se habían congregado, erguidos y vigilantes, todos mirando hacia mar abierto. No era paz lo que se respiraba, sino una expectación terrible, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo el aliento, esperando una señal. Era la calma antinatural, la quietud que los viejos llamaban o silencio do afogado, la primera señal del sopro do maruxo. Antón, ignorado por todos, permaneció inmóvil durante unos instantes, observando no a los hombres, sino al mar y al cielo. Luego, con la parsimonia de quien ejecuta un rito, se sentó en el borde del muelle y abrió su viejo cuaderno. Sus dedos, callosos y deformados por el trabajo, pasaron las páginas amarillentas hasta detenerse en una que conocía de memoria. Mostraba el dibujo de una espiral dentro de una ola, junto a la silueta de un cruceiro. Debajo, una anotación de su bisabuelo decía: «Cando a soberbia do home arrinca a fe da terra, o maruxo abre a boca para tragar». Lo había entendido todo. La expulsión, el desprecio y ahora la profanación del cruceiro. No eran actos aislados. Eran las piezas de un ritual oscuro que ellos mismos habían iniciado. La avaricia había sido mostrada, el pacto se había roto, y él sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que el mar ya había dictado su sentencia. Mientras la flota de Xurxo calentaba motores en el muelle, rompiendo el silencio con un murmullo ansioso de diésel, el resto de la aldea contenía la respiración. La calma del mar no había amainado, al contrario, se había vuelto más densa, más profunda, como si el agua se hubiera solidificado. Los pescadores más jóvenes, a bordo del Fillo do Trono y los otros barcos, evitaban mirar a sus mayores, quienes permanecían en los umbrales de sus casas con los brazos cruzados, sus rostros como máscaras de granito. Había una bravuconería forzada en las voces que cruzaban el puerto, un intento desesperado de llenar con ruido el vacío que había dejado la sabiduría de Antón. Xurxo, desde el puente de su barco, daba órdenes con una energía casi febril, como si el movimiento constante pudiera ahuyentar la duda que, muy a su pesar, comenzaba a anidar en el fondo de su estómago. Él también sentía la extrañeza del aire, la quietud del agua, pero se obligaba a interpretarlo como un presagio de buena fortuna, no de muerte. Fue durante los últimos preparativos, mientras los operarios de la grúa barrían los escombros del lugar donde se había alzado el cruceiro, cuando la historia dio un vuelco. La pala de uno de los trabajadores golpeó algo que no era piedra ni tierra. Un sonido sordo y metálico, un clank que resonó en el silencio expectante del muelle, hizo que todos se detuvieran. El operario se agachó, apartó la tierra con las manos y descubrió el borde de algo oscuro y oxidado. «Jefe, mire esto», llamó a Xurxo, que bajó del barco con un gesto de fastidio, molesto por la interrupción. Pensó que sería algún viejo ancla abandonado, otra reliquia inútil del pasado que estorbaba su camino hacia el futuro.
pero al acercarse y ver la forma rectangular y la extraña manufactura del objeto semienterrado, su impaciencia se transformó en una repentina y explicable curiosidad, un presentimiento helado que le recorrió la nuca a pesar del aire inmóvil. Lo que desenterraron no era una simple chatarra, era una arqueta de hierro, pequeña y pesada, tan corroída por el salitre y los siglos que parecía una roca deforme. Estaba sellada por el óxido, pero en su tapa, casi borrada por el tiempo, se adivinaba un grabado, una espiral dentro de una ola, el mismo símbolo que Antón guardaba en su cuaderno, el que marcaba los días de mayor peligro. La caja había estado enterrada justo debajo de la base del cruceiro, protegida por la cruz como si ésta no fuera solo un faro para las almas, sino también la guardiana de un secreto material. El monumento no marcaba una memoria, como había dicho Antón, sino que la escondía. Al arrancarlo, en su acto de máxima soberbia, Xurxo no solo había profanado un símbolo, sino que había desenterrado la prueba tangible de la verdad que se negaba a aceptar. La curiosidad pudo más que la prisa. Con la ayuda de una palanca, y ante la mirada atónita de los pescadores que se habían congregado a su alrededor, forzaron la tapa de la arqueta. El metal cedió con un gemido agónico, como si exhalaba un suspiro contenido durante siglos. Del interior escapó un olor a tiempo estancado, a sal, a papel, a punto de deshacerse y a algo más, algo marino y profundo. Dentro, envueltos cuidadosamente en un trozo de tela encerada que se desintegró al contacto con el aire, no había oro ni joyas, sino algo mucho más valioso y terrible. Un conjunto de pergaminos enrollados y un objeto de bronce que brilló débilmente bajo el cielo gris. El silencio en el muelle se volvió absoluto. Ya no era expectación, sino pavor. El pasado, literalmente, acababa de abrirse ante ellos, y su contenido iba a reescribir la historia de Vila de Bretema. Xurxo, con manos que de repente le resultaban torpes, cogió el rollo de pergamino más grande. Al desenrollarlo con sumo cuidado, el papel crujió como hojas secas. No era un mapa del tesoro, era el cuaderno de bitácora del Estrella da Noite, un galeón que la historia local daba por perdido en una tormenta innombrable en el siglo XVII, y del que nunca se había encontrado rastro. La caligrafía, aunque desvaída, era perfectamente legible. Xurxo leyó la última entrada, fechada en un día de octubre de hacía más de 300 años. El capitán describía con pánico una calma antinatural que había caído sobre el mar, un silencio opresivo, el vuelo errático de los cormoranes hacia la costa y cómo el agua había adquirido un brillo oscuro, casi negro. Eran, palabra por palabra, las mismas señales que estaban presenciando en ese preciso instante. La leyenda no era un cuento, era la crónica de una tragedia. Junto al cuaderno de bitácora había un objeto desconcertante. Parecía una especie de astrolabio o brújula, pero no señalaba al norte. Era un disco de bronce con varias agujas móviles y una serie de símbolos grabados en su perímetro, lunas, soles y las mismas extrañas formaciones de nubes que decoraban las páginas del cuaderno de Antón. No era un amuleto mágico, sino algo mucho más asombroso, un instrumento de predicción, una pieza de tecnología olvidada diseñada para interpretar las señales del mar. Era la ciencia que se escondía tras la superstición. El sopro do Maruxo no era un monstruo, sino un fenómeno meteorológico cíclico y predecible. Y los antepasados de Antón no eran brujos, sino científicos que habían codificado su conocimiento en el lenguaje del mito para que perdurara, para que nadie olvidara cómo sobrevivir a la furia del Atlántico. Xurxo permaneció de rodillas en el suelo del muelle, con el viejo cuaderno de bitácora en una mano y el instrumento de bronce en la otra. Su rostro había perdido todo el color. Levantó la vista y vio a Antón, que no se había movido de su sitio, observándole desde la distancia. El viejo pescador no mostraba triunfo en su mirada, solo una tristeza infinita, la pena de quien ve cómo la historia se repite por culpa de la sordera de los jóvenes. Xurxo intentó decir algo, justificar su escepticismo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La prueba que sostenía en sus manos era irrefutable.
La frialdad de la tinta antigua, la precisión de la descripción del capitán muerto, el objeto que tenía delante, era un eco demasiado perfecto, una advertencia que había viajado 300 años para llegar a él justo en ese momento. Por primera vez en su vida, Xurxo sintió miedo, un miedo real, profundo y ancestral, el miedo al mar. El shock paralizó a Xurxo, dejándolo varado en una isla de silencio en medio del muelle. El peso del instrumento de bronce en su palma parecía anclarlo a la tierra, mientras que las palabras del capitán muerto le gritaban desde el pergamino. Su mente entrenada para procesar datos, para confiar en algoritmos y proyecciones satelitales, intentaba desesperadamente encontrar un fallo lógico, una explicación racional que le permitiera descartar aquello como una elaborada y macabra coincidencia. Levantó la vista, buscando a Antón no como a un enemigo, sino como a la única persona que podría darle sentido a aquel caos. Pero en la mirada del anciano no encontró ni burla ni triunfo, solo el profundo pesar de quien ha visto el final de la historia antes de que empiece. Ese gesto, esa resignación serena, fue más aterrador que cualquier profecía. La soberbia de Xurxo se resquebrajó, y por el hueco se coló un frío que no era del aire, sino del tiempo mismo, un pavor atávico que susurraba que hay ecuaciones que no se resuelven con números. El murmullo se extendió entre los pescadores como la marea subiendo por la arena. Ya no eran las risas nerviosas de antes, sino susurros cargados de temor. Las manos que antes preparaban redes ahora se movían inquietas, buscando el consuelo de un cigarrillo o el gesto instintivo de santiguarse. Los más viejos, que habían seguido a Xurxo con el corazón dividido, ahora miraban el mar con un respeto renovado y terrible. Uno de ellos, un hombre llamado Lois, cuyas manos eran un mapa de cicatrices de anzuelos, se quitó la gorra y murmuró una oración por el alma del capitán del Estrella da Noite. Los más jóvenes, la guardia pretoriana de Xurxo, se miraban entre ellos, su fe en la tecnología visiblemente sacudida. Uno sacó su móvil, buscando frenéticamente el último parte meteorológico, como si una aplicación pudiera refutar la evidencia de un cuaderno de bitácora de 300 años que describía con escalofriante precisión el aire que estaban respirando en ese momento. El muelle había dejado de ser un lugar de partida para convertirse en el escenario de un velatorio anunciado. Antón permaneció en su lugar, ajeno al remolino de dudas que consumía a los demás. Su papel en esta tragedia ya estaba cumplido. No necesitaba levantar la voz ni señalar el pergamino, su sola presencia era un monumento a la sabiduría ignorada. Con un movimiento lento casi litúrgico, cerró su viejo cuaderno de mareas. El sonido de las tapas de cuero al encontrarse fue suave, pero en el silencio opresivo del puerto resonó como el portazo de una cripta. No era un gesto de desprecio, sino de finalidad. Había compartido su conocimiento, había advertido, había suplicado, ahora solo podía ser testigo. Su mirada no se apartó del horizonte, de ese mar liso y oscuro que parecía un pozo sin fondo. Estaba conversando con él en el único idioma que importaba, un diálogo de silencios y señales que los demás, en su ceguera de progreso, habían olvidado cómo escuchar. Antón ya no era solo un viejo pescador, era la conciencia viva de Vila de Bretema, el guardián de una memoria que sangraba. De repente, Xurxo se puso en pie de un salto, como si el suelo quemara. El instrumento de bronce y el pergamino cayeron al hormigón con un sonido seco y frágil. Una risa forzada, demasiado aguda, brotó de su garganta. «Por favor, ¿vamos a dejarnos asustar por un cuento de fantasmas?», gritó, su voz temblando a pesar del esfuerzo por parecer firme. «Es una increíble pieza de historia, sí, la llevaremos al museo, pero esto es el siglo XXI. Tenemos satélites, tenemos radares». Señaló con un dedo tembloroso el puente de su barco, donde parpadeaban las luces verdes de sus equipos. «Mis instrumentos dicen que ahí fuera nos espera la pesca de nuestra vida, no un monstruo marino. ¿Vais a creer en un papel podrido o en la tecnología que alimenta al mundo? Elegid, o la miseria y las supersticiones de siempre, o la prosperidad que os prometí». Su discurso era un acto desesperado de autoconvicción, un intento de ahogar con palabras el terror que le atenazaba las entrañas. Pero el mar tenía su propia forma de responder, indiferente a la retórica humana.
Mientras Xurxo hablaba, un cambio sutil pero innegable comenzó a producirse en el agua del puerto. La superficie, hasta entonces de un negro mate, empezó a adquirir un brillo anómalo, una pátina iridiscente que se movía en lentas ondulaciones, como si una capa de aceite invisible estuviera brotando desde las profundidades. Al mismo tiempo, un zumbido grave, casi infrasónico, comenzó a vibrar en el ambiente. No era el ruido de un motor, sino algo más profundo, una resonancia que parecía emanar del propio lecho marino y que se sentía en el pecho, en los huesos. Lois, el viejo marinero, palideció y señaló el agua con un dedo tembloroso. «O brillo do defunto», susurró, recordando un verso de una vieja canción que su abuela le cantaba para asustarle. «El brillo del difunto», así lo llamaban. Era la segunda señal. El mar se estaba poniendo su mortaja. Aquello fue el punto de quiebre. La evidencia era demasiado abrumadora, demasiado sensorial. El miedo, contenido hasta entonces, se desbordó. Lois fue el primero en actuar. Sin decir una palabra más, se dirigió a su pequeño barco, amarrado junto al de Xurxo, y comenzó a soltar sus aparejos de las grúas del Fillo do Trono. «Eu quedo en terra», dijo con una voz tranquila pero inquebrantable, sin mirar a Xurxo. «Teño netos que criar». Su gesto rompió el hechizo. Otro pescador le siguió, y luego otro. En cuestión de minutos, la mitad de la tripulación que iba a salir con la flota de Xurxo estaba deshaciendo su trabajo, descargando cajas de cebo y enrollando redes con una prisa sombría. No había gritos ni discusiones. Era una retirada silenciosa y ordenada, el motín más respetuoso de la historia, una deserción impulsada no por la traición, sino por un instinto de supervivencia que acababa de despertar de un largo letargo. La rabia y la humillación se apoderaron de Xurxo. Veía cómo su sueño, su inversión, su reputación se desmoronaban frente a sus ojos por culpa de un viejo loco y un montón de chatarra oxidada. «¡Cobardes! ¡Eso es lo que sois!», les gritó, su rostro congestionado por la furia. «Cuando vuelva con las bodegas tan llenas que el barco casi se hunda, no vengáis a pedirme vuestra parte. Os pudriréis aquí con vuestros fantasmas y vuestras deudas». Se giró hacia los pocos jóvenes que aún permanecían a su lado, sus rostros pálidos y dubitativos. «Soltad amarras», ordenó, con una voz que era casi un sollozo de rabia. «Nos vamos, el mar es para los valientes, no para los que leen cuentos de viejas». El motor del Fillo do Trono rugió, un estruendo de desafío contra el silencio expectante. Lenta, pesadamente, la imponente silueta del arrastrero comenzó a separarse del muelle, enfilando la bocana del puerto como una ofrenda solitaria dirigiéndose hacia un altar invisible y hambriento. El rugido del Fillo do Trono se ahogó en el estruendo de la galerna. En el puente de mando, Xurxo luchaba contra el timón, mientras las pantallas que le habían prometido el control absoluto ahora solo mostraban un caos de alarmas rojas y datos sin sentido. El sonar era inútil, el GPS perdía la señal intermitentemente, y el viento aullaba con una furia que parecía tener una voluntad propia, una personalidad. La comunicación por radio se había convertido en un collage de gritos, estática y el sonido aterrador de la madera astigándose. Su barco, su fortaleza de acero y tecnología, era una cáscara de nuez a merced de una fuerza que no entendía de algoritmos. Y entonces, en medio del pánico, uno de sus marineros gritó, señalando hacia la costa. A través de la cortina de lluvia y espuma, una luz diminuta, cálida y anacrónica se movía sobre las olas. Era la vieja dorna de Antón, su pequeño bote de madera, que no huía de la tormenta, sino que navegaba hacia su corazón con una calma suicida. Aquella pequeña llama de un farol de aceite, oscilando en la oscuridad, se convirtió en el único punto fijo en un universo que se desintegraba. Era un desafío a la lógica, un insulto a la física. ¿Cómo podía esa barca insignificante, tripulada por un anciano, no solo resistir, sino avanzar con propósito donde su arrastrero de última generación estaba a punto de zozrar?
Shurjo, con el sabor amargo del miedo y la sal en la boca, sintió cómo su arrogancia se hacía añicos frente a la realidad de esa luz. Era la misma sensación que debieron sentir los conquistadores al ver cómo sus mapas se volvían inútiles frente a la sabiduría de los guías. En un acto de rendición total, de desesperación que se convertía en un último hilo de esperanza, gritó al timonel por encima del estruendo: «Olvida los instrumentos, sigue esa luz, haz lo que sea, pero no la pierdas de vista». La orden era una confesión. Su modernidad había fracasado, y ahora su única salvación dependía de la superstición que había intentado erradicar. Mientras la pequeña flota de supervivientes viraba torpemente para seguir al anciano, el narrador de esta historia podría desvelar el secreto que Antón guardaba en las páginas de su cuaderno y en el fondo de su memoria. No navegaba hacia una muerte segura, sino hacia la salvación. Se dirigía a un lugar conocido en las viejas cartas de navegación familiares como O Refugio da Xoana, el refugio de la Orca. No era un puerto, ni una cueva, ni nada que figurara en los mapas satelitales. Era un punto ciego para la tecnología, un secreto geológico susurrado de padres a hijos. La leyenda decía que en las peores tormentas, cuando ni los monstruos marinos encontraban paz, las orcas se refugiaban en ese punto exacto del océano. Era un cuento que las madres contaban para calmar a los niños. Pero como todas las leyendas de la Costa da Morte, había nacido de una verdad tan dura y afilada como sus acantilados. La verdad tras el mito era una maravilla de la oceanografía empírica. El refugio da Xoana era una pequeña área donde dos gigantescos escollos submarinos, dos montañas de granito sumergidos, se alzaban casi hasta la superficie. Su disposición creaba un fenómeno de difracción de olas. La energía brutal de la galerna, al chocar contra estas barreras naturales, se dividía y se anulaba a sí misma en el espacio que quedaba entre ellas. El pacto con el mar nunca había consistido en ofrendas ni rezos, sino en conocimiento. El conocimiento de esta anomalía, transmitido a través de generaciones en el lenguaje codificado de la profecía para protegerlo del olvido y de los incrédulos. El sopro do Maruxo no era la ira de un dios, sino un evento meteorológico predecible. Y el ritual no era magia, sino el manual de instrucciones para acceder al único refugio posible cuando la ciencia de los hombres se demostraba inútil. Al seguir la luz de Antón, el fillo do trono enfiló un pasillo de agua hirviente entre dos sombras que apenas se distinguían bajo la espuma. Shurjo sintió el casco del barco raspar contra algo, un sonido que le heló la sangre. Pero la dorna de Antón ya había cruzado al otro lado. Y entonces ocurrió el milagro. Al pasar el umbral invisible, el mundo cambió. El viento ensordecedor se redujo a un gemido sordo. Las olas montañosas que los habían estado zarandeando se convirtieron en una marejada intensa pero manejable. Estaban en el ojo del huracán, pero no era un ojo meteorológico, sino geológico. A su alrededor, la tormenta seguía rugiendo con una furia apocalíptica, pero en ese pequeño santuario de unos pocos cientos de metros, el mar les había concedido una tregua. Flotaban en un oasis de calma en mitad del infierno, un lugar que la soberbia de la ciencia moderna nunca habría podido encontrar. Shurjo se apoyó en la consola, sus piernas temblando sin control. Vio la silueta de Antón, tranquilo en su pequeña barca, asegurando su farol como si acababa de llegar a puerto tras una jornada apacible. Y en ese instante, la comprensión le golpeó con más fuerza que cualquier ola. La leyenda era historia, la profecía era ciencia. Cada verso del cuaderno, cada señal de los cormoranes, cada advertencia sobre la calma antinatural no eran supersticiones, eran datos. Datos recopilados durante siglos, pagados con la sangre y los cuerpos de sus propios antepasados. Cada marinero del Estrella da Noite, cada pescador perdido en una galerna sin nombre, había sido una lección, una línea escrita con tinta de agua salada en ese manual de supervivencia que él había despreciado. Y arrojado al suelo. No había insultado a un viejo, había profanado la tumba de todos los que murieron para que él pudiera vivir. El verdadero sopro do Maruxo, entendió Shurjo con una claridad demoledora, no era el aliento de un monstruo marino. Era el suspiro colectivo de todos los ahogados de Vila de Bretema, un eco de advertencia que viajaba a través del tiempo.
El pacto no era con el océano, sino con su propia historia. Y el monstruo, la criatura a la que la profecía advertía no alimentar nunca, no era una bestia de las profundidades. El monstruo era la avaricia, la soberbia, la ceguera de creer que el futuro se puede construir borrando el pasado. Flotando en aquel refugio imposible, rodeado por los restos de su fe en la tecnología, Shurjo por fin vio la verdad. La sabiduría que podía salvarnos no estaba en los satélites que orbitaban la Tierra, sino en las raíces que se hunden en ella. Y él, en su carrera por el progreso, había estado a punto de arrancarlas para siempre. El amanecer que siguió a la galerna trajo consigo una luz pálida y redentora, como si el cielo, agotado tras su furia, pidiera perdón. El mar, de un azul profundo y sereno, devolvió a la costa lo que era suyo. Uno a uno, los barcos supervivientes enfilaron la bocana del puerto, sus cascos magullados y sus mástiles astillados como huesos rotos. El último en llegar fue Ofillo do Trono, que avanzaba con la lentitud de una bestia herida, una cicatriz de la soberbia grabada en su casco de acero. En el muelle no hubo gritos de alegría, sino un silencio denso, cargado de gratitud y de luto por los que no volverían. Las familias observaban, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y la vigilia, cómo los hombres, envejecidos en una sola noche, amarraban los cabos con manos que aún temblaban. La tormenta había pasado, pero su eco resonaría para siempre en las piedras y en las almas de Vila de Bretema. Shurjo fue el último en desembarcar. Su rostro, antes un lienzo de arrogancia y ambición, era ahora una máscara de agotamiento y profunda humildad. Ignoró a su familia, a los miembros de la cofradía, a todos. Sus pasos, pesados y decididos, le llevaron a través del muelle hasta el único hombre que importaba. Antón le esperaba junto a su pequeña dorna, sin decir una palabra, sus ojos azules conteniendo la calma del océano después de la batalla. Shurjo se detuvo frente a él, y la aldea entera contuvo la respiración. No hubo disculpas verbales, las palabras eran insuficientes. En su lugar, Shurjo se desabrochó del cuello la medalla de patrón mayor de la cofradía, el símbolo de su poder, y con un gesto solemne la depositó en la palma callosa y abierta de Antón. Fue una rendición, una coronación y una súplica, todo en un mismo acto silencioso que selló la paz entre el pasado y el presente. El viejo caderno de mareas, que había sobrevivido a la tormenta envuelto en un paño encerado en el fondo de la dorna de Antón, se convirtió en el texto sagrado de la aldea. Al día siguiente en la lonja, Shurjo, con la voz aún rota, lo sostuvo frente a todos. Sus páginas, onduladas por la humedad, pero con la tinta de siglos aún legible, no eran ya el delirio de un anciano, sino el testamento de sus ancestros, un legado de supervivencia escrito con sal y sangre. Los pescadores, jóvenes y viejos, se acercaron no con escepticismo, sino con la reverencia de quien toca una reliquia. Pasaron sus dedos por los extraños dibujos de nubes y las espirales, comprendiendo por fin que no eran símbolos de magia, sino de una ciencia tan profunda y antigua como el propio mar. El cuaderno había dejado de ser una posesión para convertirse en el alma colectiva de Vila de Bretema. A partir de aquel día, nada volvió a ser igual. La tecnología no fue desterrada, sino que aprendió a escuchar. Antes de cada salida, la rutina era la misma. Los datos del satélite se contrastaban con el vuelo de los cormoranes. La información del sonar se comparaba con el color del agua al atardecer. Shurjo, con su tableta en una mano, y Antón, con el cuaderno en la otra, se convirtieron en una extraña y perfecta simbiosis. Los jóvenes pescadores ya no se reían de las viejas historias. Ahora se sentaban en el muelle, aprendiendo de Antón a interpretar el lenguaje del viento, mientras Shurjo les explicaba cómo esos mismos patrones se reflejaban en los mapas de presión atmosférica. Habían entendido que un barco necesita tanto un motor potente como un ancla profunda para no perderse en la inmensidad del océano. El cruceiro fue devuelto a su lugar de honor al final del muelle, no con la frialdad de una grúa, sino con el esfuerzo conjunto de todos los hombres del pueblo. La arqueta y el cuaderno de bitácora de la Estrella da Noite no fueron enviados a un museo, sino que se instalaron en una vitrina en la sede de la cofradía, como un recordatorio perpetuo de que la memoria es la mejor brújula.
El conocimiento del refugio de Ashoana y los secretos del cuaderno dejaron de ser la carga de una sola familia para convertirse en el patrimonio de todos, un tesoro compartido que se enseñaría a cada niño que soñara con ser marinero. La profecía no se había roto, se había cumplido de la manera más dolorosa y bella posible, forzando a una generación a mirar atrás para poder seguir navegando hacia adelante. Aquella tarde, con el sabor de la sal y la pérdida aún en los labios, los hombres y mujeres de Vila de Bretema comprendieron que las leyendas no se habían inventado para explicar el mundo, sino para aprender a sobrevivir en él. El sopro do Marusho seguiría existiendo como una advertencia latente en las profundidades, pero ya no le temían como a un monstruo, lo respetaban como a un abuelo severo que a través de susurros y señales les recordaba la lección más importante de todas, que las raíces más fuertes no son las que se aferran a la tierra, sino las que se hunden en la memoria, y esas, habían jurado, no volverían a arrancarlas jamás. La historia de Vila de Bretema no terminó con el regreso de los barcos, sino que fue allí donde verdaderamente comenzó. El legado de aquella noche de furia se tejió en el día a día, en los gestos más pequeños y en las decisiones más trascendentales. Ya no se hablaba de la ciencia de Churjo contra la magia de Antón, sino del saber de Bretema. En la lonja, junto a las pantallas que mostraban los precios del mercado de Vigo, se colgó una pizarra donde cada mañana un pescador distinto, por turnos, anotaba las señales del día, la altura del vuelo de los mascatos, la dirección de la corriente en la ensenada, el color exacto del cielo tras el cabo. La tecnología y la tradición dejaron de ser dos fuerzas en guerra para convertirse en los dos remos de la misma barca, cada uno indispensable para avanzar con rumbo firme, reconociendo que el dato más preciso es inútil si no se sabe interpretar el alma del lugar donde se aplica. Porque lo que Xurxo y su generación aprendieron en aquel refugio imposible, rodeados por el rugido de la galerna, fue una lección que trasciende la oceanografía. Comprendieron que un pueblo no es solo un conjunto de casas y deudas, sino un organismo vivo alimentado por la memoria. Cada historia contada por los viejos, cada leyenda susurrada junto al fuego, no era un ancla que los hundía en el pasado, sino una quilla invisible que les daba estabilidad en el presente. El sopro do Marusho no era una bestia externa que acechaba en las profundidades, era el eco de sus propios ancestros, la advertencia de que el olvido es el único monstruo capaz de devorar a una comunidad entera. Descubrieron que ignorar las raíces no te hace más libre, solo te deja a la deriva, vulnerable a la primera tormenta que la vida o el mar decida desatar sobre ti. El caderno de mareas ya no pertenece a Antón, sino a la aldea. Cada invierno, los más jóvenes se reúnen en la cofradía y bajo la atenta mirada de los mayores copian a mano sus páginas más importantes en nuevos cuadernos, asegurándose de que la tinta de sus antepasados nunca se desvanezca. Aprenden que la espiral dentro de la ola no es solo un aviso de peligro, sino el símbolo de su propia identidad, un ciclo de vida, muerte y conocimiento que gira sobre sí mismo, como las corrientes del Atlántico. Los niños de Bretema crecen ahora con un pie en el siglo XXI y otro en la memoria de los siglos, sabiendo que la sabiduría no reside en elegir entre el satélite y la leyenda, sino en entender que ambos son mapas distintos que señalan el mismo camino hacia casa. La aldea, que estuvo al borde de la extinción por su soberbia, encontró su salvación en la humildad. No se hicieron más ricos en dinero, pero se volvieron inmensamente prósperos en alma. Aprendieron a escuchar de nuevo, no solo al mar, sino a sus mayores, reconociendo en cada arruga y en cada silencio un capítulo de su propia historia. La verdadera profecía nunca habló de monstruos ni de tormentas, sino de la fragilidad del hombre frente a la inmensidad de su propia herencia. Porque en la Costa da Morte, donde la tierra se acaba y la verdad empieza, comprendieron que el mar no tiene memoria. El mar es la memoria, y un pueblo que olvida a sus muertos está condenado a navegar sin ancla, esperando el naufragio. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no siempre logra explicar, comparte esta historia para que el eco de Vila de Bretema no se apague. Quizás en tu familia también exista un caderno de mareas, una receta, un consejo o una leyenda que es en realidad un manual de supervivencia.
Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para descubrir más relatos que nos recuerdan de dónde venimos.